c'est que bienvenue à tous à Manifiesta, même si on est déjà relativement avancé dans la journée. Vous savez que Manifiesta est organisé par Solidaire, qui est le journal du Parti du Travail de Belgique, et par Médecine pour le Peuple. Dans Solidaire, vous pouvez retrouver plusieurs articles, notamment des interviews de plusieurs de nos invités à Manifiesta. Mais cette conférence de ce soir sur l'Union européenne et la menace pour la souveraineté, est-elle une menace pour la souveraineté de la Colombie et de l'Amérique latine de manière plus générale, est organisée par INTAL. Le INTAL est un mouvement qui essaie tout d'abord de sensibiliser la population vivant en Belgique autour des problématiques des pays du tiers-monde. Il y a Carlos Lozano, qui est rédacteur en chef de VOS, qui est le journal du Parti communiste colombien. Il est également membre du comité exécutif du Parti communiste colombien et il est aussi un des 4 porte-parole nationaux de Marcha Patriotica, qui est un mouvement dont il parlera probablement lors de son intervention. Pour le programme de la soirée, merci d'être là et ouvrez bien vos oreilles parce que Carlos Lozano raconte toujours des choses très intéressantes. Voilà, merci beaucoup. Ciao. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer a INTAL y al Partido del Trabajo de Bélgica, que organiza esta importante fiesta, por la invitación a conversar con ustedes sobre este tema de tanta importancia y significación, no solamente para Colombia, sino para América Latina, y ese que tiene que ver, como ya se dijo, con el Tratado de Libre Comercio y sus implicaciones en Colombia, en nuestro continente, no solamente desde el punto de vista económico y social, político por supuesto también, sino desde el punto de vista de cómo en el fondo contribuyen las políticas, en favor de las políticas de los regímenes autoritarios y antidemocráticos que aún subsisten en la región. Para iniciar debo decir que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en las condiciones del mundo unipolar después del derrumbe de los países socialistas de Europa Oriental, y también en las condiciones del nuevo y llamado consenso de Washington, promovió para América Latina, o para el continente americano mejor, en su conjunto, lo que él denominó el área de libre comercio para las Américas, que era un acuerdo global a nivel continental para establecer una política de apertura hacia el llamado libre comercio, pero en el continente. Esto se inició desde el gobierno de Clinton y tomó fuerza en los primeros años de la administración republicana de Bush. Ese ALCA, que era la sigla que se conocía, se planteó por parte de los Estados Unidos en unas condiciones muy fuertes de unipolaridad y bajo la vieja concepción norteamericana de la seguridad nacional y del dominio arrogante, prepotente, imperialista en toda nuestra región. Era la época en la cual Estados Unidos de Norteamérica concebía a América Latina sobre todo como su patio trasero, así se conocía.
Entonces, él quiso establecer a través de un acuerdo multilateral la creación del ALCA, que reemplazaba a todas las formas de integración que existían en América Latina, incluyendo aquellas que tenían presencia en los Estados Unidos, y con mayor razón a los acuerdos subregionales que por razones obvias no incluían a la potencia del norte. Por ejemplo, el caso del Pacto Andino, del Mercosur, del mercado centroamericano, para mencionar otro, o el mercado entonces que existía también de los países del Caribe. Estados Unidos excluía todas esas formas de integración y se establecía una sola, que era la llamada área de libre comercio para toda América. Estados Unidos no calculó que podía cambiar las condiciones políticas del continente, que la llamada geopolítica podía transformar el mapa de América Latina, no en favor de las políticas imperiales y de la dominación norteamericana, sino al contrario, en tendencias predominantes hacia la emancipación, hacia el fortalecimiento de la democracia y hacia países que entraban en ruptura con el modelo de acumulación capitalista de la economía de libre mercado y del viejo dominio del imperialismo norteamericano, dominio político y económico fundamentalmente, y por supuesto militar. Eso no lo calculó Estados Unidos. Pensó que el statu quo bajo las condiciones del consenso de Washington se iban a mantener en el desarrollo político del continente. Pero eso no ocurrió. Antes estaba sola Cuba bajo los rigores del bloqueo económico, pero que no se dejó someter al yugo imperialista y que por el contrario asumió posiciones de dignidad, de soberanía y de distanciamiento de la política norteamericana, a pesar de las intimidaciones y de la imposición de un criminal bloqueo económico, social, cultural, comercial, en todos los renglones de la vida económica. Por cierto, bloqueo que se colocaba en contravía de las llamadas políticas globales y de integración a nivel del continente y a nivel del mundo. Entonces, lo que se inicia en América Latina en la década ya de los años 90 y con mayor razón ya en el nuevo siglo, el siglo XXI, es que comienza a darse en nuestro continente una tendencia predominante a gobiernos democráticos, a gobiernos que renuncian a esa dependencia de los Estados Unidos, que entran a cuestionar la política neoliberal y que se trazan políticas emancipatorias. Aparece la revolución bolivariana de Venezuela, el gobierno de Ecuador, con Rafael Correa, el gobierno de Evo Morales, el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua, el triunfo del Frente Farabundo Martí en El Salvador, las políticas nuevas que asume el gobierno argentino en el cono sur del continente, el triunfo también de Fernando Lugo en Paraguay, que fue después destituido en un golpe de Estado constitucional que dio el Congreso paraguayo. Pero aún de estas contradicciones y reveses, la tendencia predominante que se mantiene con los gobiernos también de Brasil, tanto de Lula como el actual de Dilma, que son las tendencias que comienzan a predominar en el continente,
y que le muestran a Estados Unidos que no era fácil para él seguir imponiendo su designio, y sobre todo que le demuestran la inviabilidad del ALCA, de que ese ALCA que ellos concebían como una forma de integración total del continente no tenía ninguna opción ni ninguna posibilidad. Y por el contrario, a propuesta de Brasil y la coincidencia con Venezuela, con Ecuador, con otros países, se abre el Mercosur a otros países del continente que querían entrar pues en abierta contradicción con la política imperial, dominante, neocolonial de siempre de la política exterior norteamericana. Por esa razón, Estados Unidos, que hasta ese momento no se había mostrado partidario de generalizar los tratados de libre comercio, pues cambia su política. Quiero decir, por ejemplo, que en el caso del gobierno colombiano, del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estamos hablando de 2002, Uribe Vélez lo primero que hace cuando asume la presidencia es plantearle al gobierno de los Estados Unidos que se hiciera un tratado de libre comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Y Estados Unidos, que todavía tenía la expectativa del ALCA, no lo aceptó. Le dijo que tratados de libre comercio no, que ya tenía el único tratado que era trilateral con México y con Canadá y que no tenía interés en otros porque su política era por el ALCA. Pero a raíz de esta situación que se da, de esa tendencia predominante, entonces Estados Unidos se orienta con los tratados de libre comercio que posteriormente comienzan a abrirse paso en la región y que busca acuerdos en otras latitudes, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esa tendencia predominante en América Latina excluye las posibilidades de los tratados de libre comercio, porque lo que entra a jugar en el continente como parte del nuevo escenario de integración regional es el fortalecimiento de las formas de integración sin la presencia de los Estados Unidos, como es el caso del Mercosur, y surgen unas nuevas, como el caso de UNASUR en el subcontinente sudamericano, y lo más importante y significativo, que fue la creación del ALBA, bajo la iniciativa del presidente bolivariano de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, eso es lo que vuelve los ojos de los Estados Unidos hacia los tratados de libre comercio con aquellos países que tienen gobiernos de derecha, gobiernos que no favorecen estas tendencias predominantes, gobiernos que no están en dirección de los nuevos vientos que entonces estaban ya soplando en el continente americano, no solamente en Sudamérica, sino en algunos países ya centroamericanos. Así se vuelve al tema de los tratados de libre comercio, que en el caso de Estados Unidos, en el tratado con Colombia, en el caso de Estados Unidos tiene dificultades. Es un tratado de libre comercio que en 8 años del gobierno de Uribe no pudo ser aprobado, porque organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos se opusieron a la aprobación de ese tratado de libre comercio, cuestionando la política de derechos humanos del gobierno de Uribe Vélez, que rompió el récord en los últimos años de violación de los derechos humanos, de judicialización, penalización de la lucha social, de la lucha popular, de la persecución a las organizaciones de izquierda, populares y sociales que le hacían críticas a su política de la llamada seguridad democrática. Solamente cuando llega el gobierno
de Juan Manuel Santos es cuando Estados Unidos se decide a aprobar el Tratado de Libre Comercio que ya entró en vigor. Quiero mencionar esto porque en contraste con la demora que tuvo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea ha tenido mucha más velocidad, mucha más dinámica este Tratado de Libre Comercio. Casualmente, es un tratado que no ha tenido los mismos tropiezos, las mismas dificultades, las mismas vicisitudes que tuvo el TLC con los Estados Unidos. Llamo la atención porque uno supone que en Europa por lo menos iba a haber mucho más rigor y más exigencias a Colombia en el plano de los derechos humanos. Ahora, ¿por qué nos oponemos desde el campo de la izquierda, de los sectores democráticos y progresistas colombianos a estos tratados de libre comercio? Nos oponemos fundamentalmente por dos razones. Una que podríamos decir que es del orden económico y social, porque consideramos que esos tratados de libre comercio lesionan la soberanía nacional, afectan nuestro desarrollo, nuestra industria, y son una forma y una expresión neocolonial. Porque si vemos otros casos, como ocurrió con México, o ha ocurrido en Colombia, con la apertura neoliberal, se lesiona la industria colombiana, el campo, toda la producción agropecuaria y algunos renglones clave de la economía nacional que se ven deteriorados por la irrupción de oferta en mejores condiciones que vienen de los países poderosos, de los países imperiales, de los países del capitalismo más desarrollado. O sea, son tratados de libre comercio que en el fondo favorecen a las transnacionales, a los grupos económicos de los países capitalistas desarrollados y a los grupos económicos de nuestro país, pero que no tienen realmente una implicación para favorecer el pueblo. Según el presidente Santos, pues favorece que porque se da un crecimiento de la economía, porque se reduce el desempleo, porque se mejoran las condiciones de la infraestructura en Colombia. Pero por supuesto que eso puede ocurrir en el caso de la infraestructura y en el caso del crecimiento económico. No está comprobado que pueda ocurrir en el caso del desempleo. Pero en el caso del crecimiento económico, que ya viene de tiempo atrás marcándose en Colombia, ese crecimiento económico no favorece a una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, no favorece a los trabajadores que han perdido en el último tiempo su poder adquisitivo, sino favorece las utilidades de los grupos económicos y de los sectores oligárquicos del país. Así que ese es un planteamiento que hacemos nosotros con mucha fuerza y en el campo económico y social, y por eso cuestionamos, nos oponemos a esos tratados de libre comercio. Y es igual para el caso de los Estados Unidos como para el caso de la Unión Europea. Inclusive Colombia ha empezado a negociar ahora un tratado de libre comercio, por ejemplo, con la República Popular China. Pero el gobierno de Santos ha dicho que no considera como positivo para el país hacer este tratado de libre comercio con China, con la República Popular China, por el peso que tiene de todas maneras el poder del Estado en la iniciativa económica y social en este país. Entonces el interés de Colombia es en privilegiar el tratado con aquellos países que se sustentan en el poder económico del gran capital, de las transnacionales. En eso ha consistido la confianza inversionista en Colombia. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el actual gobierno del presidente Santos, uno de los principales factores del desarrollo ha sido la minería.
la bonanza de la minería. Es una coyuntura favorable en la economía colombiana durante los 2 años del gobierno del señor Santos. ¿Pero qué hizo él? ¿Será que esa bonanza minera la puso al servicio del pueblo colombiano? ¿Al servicio del interés nacional? No, bajo las condiciones de la llamada confianza inversionista que ellos han aplicado y que heredó del gobierno del señor Uribe Vélez, lo que ha hecho es entregarle la explotación minera a transnacionales de Estados Unidos, de Canadá, de España, de otros países. Y ellos son los que se están lucrando con esta bonanza minera, llevándose las utilidades y llevándose nuestra riqueza nacional. Y eso ha sido una práctica de estos gobiernos neoliberales y por esa razón cuestionamos a fondo el papel de estos tratados de libre comercio. Y en segundo lugar, nos oponemos a los tratados de libre comercio por un problema ético también, porque no consideramos que a gobiernos como los de Colombia, que están violando los derechos humanos, que sojuzgan a sus trabajadores, que persiguen y reprimen la lucha social y la lucha popular, se les trate pues con tanta consideración, se les trate con tanta prioridad cuando hay otras tendencias que predominan en América Latina, que es a la integración regional y es con quienes tienen que establecer una relación estrecha, incluyendo por supuesto a Colombia y a todos los países, pero en un plano de igualdad, no en el plano de la diferencia, no en el plano del tratamiento discriminatorio como ha venido ocurriendo. Ahora, este tratado de libre comercio, por supuesto, que no va a ayudar a un anhelo que podríamos decir es el principal que tienen hoy los colombianos, que es el del logro de la paz con democracia y con justicia social. Porque el Tratado de Libre Comercio lo que va a hacer es fortalecer el actual statu quo, la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra, las mayores utilidades de los grupos económicos, que es lo que marca una inequidad muy profunda en nuestra patria, un abismo grande entre un grupo pequeño, poderoso, y la gran mayoría de la población que carece de las grandes posibilidades económicas. Es decir, la famosa brecha entre ricos y pobres se va a profundizar más con el Tratado de Libre Comercio. En Colombia hay un conflicto que lleva 6 décadas, 60 años de confrontación armada, conflicto que tiene causas económicas, sociales y políticas, y que se ha venido retroalimentando con esa mayor tendencia a fortalecer esa situación, a fortalecer la inequidad. Colombia es hoy uno de los 3 países donde hay mayor pobreza. Es uno de los países en donde existen enormes contradicciones entre el grupo económico o los grupos económicos que manejan la política, que manejan todos los resortes de la economía, y la gran mayoría del pueblo colombiano, que es la que tiene que trabajar y la que asume bajo sus hombros el peso de la crisis económica y social del país. Entonces, tratados de libre comercio no van a favorecer a la paz. Hoy nuestro país está avanzando en la perspectiva de un nuevo diálogo en búsqueda de la paz, en un diálogo entre el gobierno del señor Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, en la búsqueda de una solución política, democrática del conflicto. Pero si queremos que haya una solución democrática y política del conflicto, pues tienen que modificarse las causas que originaron el mismo. Y tratados de libre comercio que van a fortalecer el poder del capital en Colombia no van a favorecer
la erradicación de las causas que originaron el conflicto. Es lo contradictorio que un gobierno como el del señor Santos, actual presidente de la República, que dice querer la paz por la vía del diálogo y de la solución política, nos esté hablando de tener más estrecha relación a través de los tratados de libre comercio con el gran poder del capital, con el gran poder transnacional, con el gran poder que es factor de identidad de nuestros pueblos en América Latina y en todas las latitudes. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que hay que buscar la solución política, pero hay que generar las condiciones para que esa solución política se dé, para que se pueda avanzar en una real reforma agraria en el país, en que se puedan establecer garantías políticas, en que se pueda avanzar en el terreno de lo social. El pueblo colombiano, sus organizaciones de paz, como Colombianos y Colombianas por la Paz, como la Marcha Patriótica, como el Polo Democrático Alternativo, como otras formas de organización sindical, social y popular, estamos por la salida política, queremos la salida política, queremos avanzar en esa dirección, pero queremos mayores definiciones de quienes detentan el poder para que ello sea así. Se requiere, por supuesto, la voluntad del gobierno y la voluntad de la guerrilla, y ella tiene que darse, y esperamos que se dé en ambos casos, pero también se requieren compromisos muy serios de parte del gobierno, que tienen la responsabilidad de conducir el país y de dar mensajes muy claros de que se quiere cambiar, de que se quieren buscar reformas avanzadas en pro de esa solución política del conflicto. Ya se ha adoptado una agenda de 5 puntos, sobre puntos fundamentales, en los cuales se va a orientar ese diálogo de paz en búsqueda de construir un escenario favorable a esa salida política. Así que esto se va a instalar el día 8 de octubre en Oslo, la capital de Noruega, y luego se va a trasladar en La Habana, Cuba, en donde se adelantaría el diálogo bajo las condiciones del debate, de la discusión, de la negociación de esos 5 puntos de la agenda. Tenemos temores porque el gobierno ha preferido adelantar el diálogo, pero en medio de la guerra, en medio de la confrontación. Esto quiere decir que mientras los voceros de la guerrilla y los voceros del gobierno están dialogando en La Habana, en Colombia el ejército colombiano y las fuerzas guerrilleras van a seguir enfrentándose, van a seguir en la guerra, van a seguir adelantando la confrontación armada, lo cual hace previsible hechos bárbaros, hechos de tragedia que pueden alterar la buena marcha de ese proceso de diálogo. Tenemos también la preocupación de que el gobierno no quiere la presencia en el diálogo de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales, populares, de los partidos políticos, de las iglesias, de distintas entidades que tienen que aportarle a ese proceso, que tienen inquietudes, que tienen preocupaciones, que tienen anhelos, que tienen demandas que presentar en esa mesa de diálogo. Entonces, hay que buscar un espacio para que ello se pueda dar, para que estas organizaciones puedan de alguna manera hacer llegar su voz, hacer llegar sus reclamos, hacer llegar sus planteamientos, porque al fin y al cabo en los diálogos de paz no se va a resolver el problema del gobierno y el problema de la guerrilla, sino problemas fundamentales de nuestro país, problemas fundamentales de Colombia, problemas que tienen que ver con el interés colectivo, con el interés social, con el interés de todos los colombianos y las colombianas. Así que entonces vamos a estar respaldando este proceso de paz en la medida en que contemos también con la solidaridad internacional. Y la solidaridad internacional se expresa no solamente
respaldando los procesos de paz, sino exigiendo la plena vigencia de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y también el respeto a la soberanía nacional colombiana, que puede verse vulnerado a través de estos tratados de libre comercio que lesionan el interés colombiano, el interés de las comunidades, el interés de la población. Yo dejo ahí porque veo que ya se me acabó el tiempo y muchas gracias por su atención.